Buenos días, mi nombre es Enrique Laos Brito, soy ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia, egresado el año 1963 de aquí, de la Universidad Agraria, ahora Universidad Nacional Agraria de La Molina, cuando era Escuela Nacional de Agricultura. Soy una de las promociones antiguas. Digamos que soy la última promoción de ingenieros agrónomos todos, a partir del año 64, que egresaron ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas, ingenieros en industrias alimentarias, ingenieros forestales, ¿no? Muy bien. Si hablamos de mi vida profesional, después de egresar de la Universidad Nacional Agraria, era Escuela Nacional de Agricultura en esa época, viajé a Tarapoto, trabajé en Tarapoto con un proyecto, el proyecto Madao, bajo la conducción de Arturo Carrasco, mi maestro, que en paz descanse, y estuvimos trabajando actividades de investigación ya como docente de la Universidad Nacional Agraria, en un convenio con el Ministerio de Agricultura, trabajando en una granja lechera que adquirimos, llevando ganado Holstein de acá de Lima a Tarapoto, mientras el Ministerio de Agricultura llevaba ganado Brown Swiss a la granja El Porvenir, que ahora es la estación experimental El Porvenir. Trabajamos además, construimos un centro de engorde para hacer engorde estabulado, primera vez que se hacía en la selva, con alimentos concentrados, y iniciamos una granja de cerdos pequeña con razas Duroc y algo de Landras. Bien, ese fue el inicio de mi vida profesional, trabajando en campo, lo que me ha gustado siempre, zootecnia. Y de ahí he tenido una carrera universitaria con la ahora Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ya he 27 años de docente. He hecho docencia además a tiempo parcial en la Universidad Católica, cuando había una facultad de agronomía en la Universidad Católica, en la Universidad Ricardo Palma, en la Universidad de las Peruanas, en la Científica del Sur, donde he sido autoridad, decano, director de escuela, y actualmente soy profesor a tiempo parcial todavía en la Universidad Científica del Sur. Profesionalmente me he desarrollado además en otras instituciones. Cuando el INIA era el Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agraria, INIPA, tuve la oportunidad de ser jefe adjunto del INIPA cuando era Benjamín Quijandría, que en paz descanse también, mi amigo, compañero de promoción, era jefe del INIPA, yo fui jefe adjunto del INIPA. Regresando de una consultoría que había hecho en el exterior, trabajando con el CATI, con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, estuve como residente en un proyecto de desarrollo. Estuve como residente en Honduras, trabajando directamente con productores, estuve 6 años allá. A mi regreso entonces mencionaba que fui jefe del INIPA y pude trabajar en una institución que veía todo el proceso de investigación, transferencia de tecnología, extensión y adopción de tecnología por parte de los estudiantes, a lo cual me voy a referir después. El INIPA lamentablemente se convirtió después en INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, solamente veía de investigación agraria, solamente veía actividades de investigación y algo de transferencia de tecnología, y después se convirtió en el INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria. He regresado a esa institución ya como INIA, con Juan Rizzi como jefe del INIA primero, y después con Arturo Flores. He sido director general de investigación en ambas oportunidades, y trabajando o queriendo trabajar con lo que es innovación, que va a ser un tema de los que vamos a conversar a continuación. Esa ha sido mi experiencia profesional, y últimamente en el Ministerio de Agricultura y Riego. Antes he trabajado como consultor en algún proyecto, pero en los últimos 4 años, 5 años, he trabajado como asesor de la alta dirección en el despacho del viceministro de Políticas Agrarias, primero con Benjamín Quijandría como viceministro, después con Juan Rizzi como viceministro, trabajando como asesor en el Ministerio de Agricultura. Esa es mi experiencia profesional. Y ahora estoy aquí, invitado por César, a conversar un poco sobre una temática de ganadería, principalmente centrándolo en lo que es ganadería tropical, y hablando principalmente para el desarrollo de ganadería tropical, lo que tiene que ver realmente con una política de desarrollo, ¿no?
A eso me voy a referir en esta entrevista. Muy buenos días, amigos de Zootecnízate. El día de hoy, de verdad, estamos realmente complacidos por la presencia del ingeniero Enrique Lahoz Brito. Realmente escuchar su voz, escuchar cuando él da sus mensajes, sus conferencias, es realmente un placer, de verdad. Van a disfrutar muchísimo esta entrevista. Ingeniero, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por haberse dado la molestia de venir y compartir con nosotros un poco del análisis que podemos hacer a lo que nos acontece a nosotros los zootecnistas. Ninguna molestia, con gusto conversar sobre lo que siempre me ha apasionado, la zootecnia, la ganadería. Muchas gracias, ingeniero. Si quisiéramos hacer un análisis muy concreto acerca de lo que es la ganadería nacional, vamos a encontrar pues especies que están muy bien desarrolladas, mientras que otras no tanto, ¿no? Que están en explotaciones de muy alto potencial y otras que están prácticamente con ganaderos o agricultores prácticamente como subsistencia, ¿no? O sea, tenemos esa amplia variedad de crianzas a nivel nacional. Si pudiéramos resumir en pocas palabras cuál sería la caracterización de la ganadería nacional en el Perú, ¿cuál sería esto? Bueno, resumir en pocas palabras es bien difícil, ¿no? Porque efectivamente tenemos una gama muy amplia de sistemas de producción en el país, comenzando por la diferencia ecológica que tenemos en el país, de costa, sierra y selva. Y además, Pulgar Vidal, un antiguo biólogo científico peruano, digo que además la división ecológica en el país era norte, centro y sur. Y efectivamente, por la costa norte es muy diferente a la central y a la sur. La sierra, la jalca norteña en Cajamarca es diferente a la pradera altoandina del centro y del sur, muy diferentes. Y en la selva, bueno, tenemos la CG selva y tenemos la selva baja. O sea, ecológicamente somos un país muy variado. Si nos centramos en ganadería y en el desarrollo de pastos que está íntimamente relacionado a la ganadería, vemos que en la costa, que es árida por la corriente fría de Humboldt, que crea un microclima especial y no permite que seamos un país netamente tropical, a pesar de estar muy cerca del Ecuador, a excepción de la corriente caliente del Niño, que se llama el Niño porque viene entre diciembre y enero, que desplaza la corriente de Humboldt y se crea un clima tropical en el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, y llueve copiosamente y destruye mucho. O sea, esa es la costa, es una árida. Entonces, la ganadería se desarrolla en la costa solamente a nivel de crianza estabulada, confinamiento, corrales. La ganadería lechera altamente productiva la tenemos centralizada en la costa, principalmente en la costa central y algo en la costa sur, con ganadería especializada, alimentación de concentrado, poco forraje de corte y suelos netamente agrícolas, donde se desarrolla y se sigue desarrollando la agricultura, ahora de exportación, que le está dando buenos réditos al país, como divisas. Monocultivos. Monocultivos, pero de exportación. ¿Cierto? Ok, eso es la costa. En ganadería, básicamente eso, hablando de bovinos, ¿no? Si hablamos de bovinos en la sierra, entonces hay una diferencia ecológica grande entre lo que es pradera altoandina y valle interandino. La pradera altoandina, suelo pobre, pasto natural de mala calidad y animales criollos, que ahora tenemos más mestizos que criollos por el cruce de Holstein Brown Swiss, mejorando el ganado criollo, pero un animal de baja calidad productora en conformación cárnica y en leche definitivamente cero, apenas para el ternero. Esa es la pradera altoandina, donde el país produce principalmente carne de bovinos. Y los valles interandinos, por ejemplo, Cajamarca en el norte, el Mantaro en el centro, Arequipa en el sur, valles interandinos de un mejor suelo, donde tenemos no pastos naturales, sino pastos cultivados, manejados, fertilizados, regados, donde se tiene ganado lechero. La diferencia se da entre los valles interandinos con una capacidad de carga de 2 unidades de animales por hectárea por año, en comparación con la pradera altoandina, que tiene una capacidad de carga de 0.32 unidades de animales por hectárea por año. Una diferencia ecológica totalmente diferente, suelo, pasto, calidad y características de animal. Entonces, en el valle interandino se produce principalmente leche. Y cuando hablamos de la selva, la ceja de selva, un poco mejor productora que la selva baja, porque tiene mejores suelos. Sin decir que los suelos son muy buenos. Todos los suelos de la selva son de mala calidad. Pero los pastos cultivados de la selva permiten una mejor capacidad de carga que los pastos cultivados de la selva baja. Y lo que tenemos ahora es una ganadería a doble propósito. Porque inicialmente la ganadería de la selva se comenzó a desarrollar con ganado criollo. Migraciones de los campesinos de la sierra que comenzaron a poblar la ceja de selva y después la selva baja,
y llevaban su familia, todos sus bártulos y sus animales. Pero el ganado criollo, muy resistente a la altura, no soporta bien el estrés calórico, no producían, se morían. Entonces el Ministerio de Agricultura, hace muchísimos años, podemos hablar de 30, 35 años, en la granja San Jorge que había, que ahora es la Estación Experimental Ucayali, en esa granja San Jorge, el Ministerio de Agricultura importó ganado cebú, razas de ganado cebuino de Brasil, principalmente Gir, Nelor, Gucerat. Y ese ganado comenzó primero a cruzar y después a absorber a todo el ganado criollo. Desaparece el ganado criollo y se queda todo el ganado cebuino poblando la selva. Un animal diseñado anatómica y fisiológicamente para soportar el estrés calórico. Es un animal ideal para producir en el trópico. Lamentablemente, casi todo el ganado cebuino que se trajo, ahora hay razas lecheras, Gir, Gucerat también, principalmente hay un Gir lechero que se está desarrollando ahora en San Martín, pero en esa época era ganado de carne, solamente de carne. Y la actividad productiva de carne no es tan rentable para pagar las inversiones tan altas, que significa rozar, tumbar, quemar, sembrar pasto y mantener. Entonces, esa producción solamente de carne no se podía soportar. Se comenzó entonces a importar la Universidad Agraria llevando el Holstein, Ministerio de Agricultura llevando Brown Swiss, y comenzó a cruzarse todo el ganado cebuino, y ahora tenemos media sangre 3/4 animal cruzado en base cebú con animales europeos mejoradores. Tenemos el ganado doble propósito, producen carne y leche a nivel de toda la Amazonía, tanto en Cejalba, Salta como en la Selva Baja. Ese es un bosquejo General. del país, general, de lo que hablamos de ganadería bovina. Interesante. Por ejemplo, usted mencionó el aspecto de la tala, del avance del ganadero, del agricultor que intenta buscar nuevas tierras, ¿no? Nuevos propósitos. Esa agricultura migratoria que inicialmente llega, deforesta, primero prioriza la actividad agropecuaria, ¿no? Y la actividad pecuaria, digamos, se queda en las zonas en donde tendrían menor producción sus suelos. En este momento han sido sembradas ya por pastos cultivados, o sea, se han abandonado esos terrenos, por ejemplo, que fueron en algún momento conquistados, digamos así, por el agricultor, que sigue avanzando en la selva alta, supongo, ¿no? En este momento tenemos realmente en la selva de todo. Si analizamos el nativo de la tribu nativa, él es migrante, migra todavía migra en un ámbito muy grande de la selva. Entonces, él no depreda porque él roza, tumba 1 hectárea, 2 hectáreas para su sobrevivencia, ¿ok? Y después de eso, después de ese proceso de 1, 2, 3 años de una actividad agrícola, lo abandona y se va a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar. Eso se queda solo y de forma natural crece lo que se llama la purma. Crece la purma, vuelve a ser bosque secundario, ya no primario, no vuelve a ser bosque virgen, pero se recupera en 12, 14, 16 años y el nativo vuelve a regresar. Regresa y sigue ese ciclo. No es un depredador. El impacto es menor por la cantidad que utiliza solo para su necesidad. Y por el sistema de que lo abandona y se vuelve a recuperar el bosque. Claro. Entonces, a diferencia del colono, que se va y se afinca y se queda. Y lamentablemente, en el tiempo y aún ahora, el colono nunca se ha preocupado de conservar el medio ambiente y comenzaba a depredar. Claro, la cantidad que se corta y se tumba para actividad agrícola o ganadera no es mucho todavía, pero es un proceso que está depredando el medio ambiente. Entonces, un punto básico que hay que reconocer. En el año 1982, la ONER, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que lamentablemente ya no existe, hizo un estudio completo y categorizó las tierras peruanas en 5 grupos: cultivos en limpio, cultivos permanentes, pasturas, actividad forestal y actividad de conservación. Según su capacidad de uso. Según la capacidad de uso mayor de los suelos. Y esa capacidad de uso mayor de los suelos debería respetarse y no se respeta. César, te digo, en la Amazonía hay identificadas 5.200.000 hectáreas de suelos con capacidad de uso mayor para pastos. Si se identifican, podríamos tener 10, 12 millones de bovinos.
La selva tiene un ámbito de desarrollo futuro ilimitado, en comparación con la sierra ya no tiene dónde crecer. Puede crecer en rentabilidad por productividad individual, mejorar la capacidad productiva. Pero si hablamos de volumen y ámbito de crecimiento, la selva. Lo que pasa es que lamentablemente nadie hace estudio de suelos. Y se agarra un área de bosque y se roza, se tumba y se quema. Y podría ser un bosque, un suelo con una vocación de bosque, de actividad forestal. Y entonces se siembra un cultivo, se siembra pasto, y después de 1, 2, 3 años ese pasto ya no da para más. Como no es rentable fertilizar, ese pasto desaparece, muere y es reemplazado por un pasto natural que se llama torourco en la selva, o por maleza. Entonces el ganadero invierte 6.000, 7.000, 8.000 soles en aperturar una hectárea de pasto para que a los 2, 3 años tenga que abandonarlo y aperturar otra hectárea porque sus animales no los va a matar. Entonces se está utilizando mal. Entonces, en un proceso de planificación, a lo cual nos vamos a referir un rato más, tiene que considerarse eso. No puedes aperturar un bosque si no haces previamente un estudio de suelo. De repente te aparece un suelo agrícola. Hay 2.400.000 hectáreas de suelo agrícola para cultivos intensivos en la selva de Perú. Anda, ubícalos en 75,5 millones de hectáreas que tenemos en la Amazonía. Pero si haces un estudio de suelo, de repente te aparece un suelo de esos y siembras maíz, y siembras frijol, y siembras hortalizas en la Amazonía. Lo que pasa es que no tenemos establecida una política de desarrollo coherente, con una capacitación, una extensión coherente, que le diga a los productores, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que funcionar así. Porque la mayoría de nuestros productores en ganadería bovina, César, son medianos y pequeños productores. La gran ganadería no es como en Brasil, nosotros no tenemos grandes ganaderías. Quizás en la selva 2 o 3 que tienen 800, 1.000 animales, 1 o 2. Pero la gran producción en la selva y en la sierra son medianos y pequeños productores, familias campesinas, que muchos van al autoconsumo y a la producción. Y entonces el país produce carne, la que produce, principalmente en la sierra, en la pradera altandina, leche en los valles interandinos y algo de producción de carne y leche en el trópico. Pero está por muy debajo de su capacidad productiva, ecológica, lo que estamos realmente en este momento produciendo en el país. Claro, la necesidad del animal, básicamente, tenemos el animal, imaginemos que invirtamos en genética, pero si no tenemos alimentación, estamos en nada. Nunca se llega a ese techo genético. Exactamente, no llegamos a cubrir ese techo genético. Entonces, según lo que usted nos dice, por ejemplo, el potencial que tiene la selva, bien estudiado, bien planificado, podría ser una gran solución, al menos para aliviar, digamos, ese desbalance en el cual está nuestra ganadería nacional en cuanto a producción lechera, en cuanto a producción de carne, etcétera, etcétera, ¿no? Su nivel de entrega de proteína a la sociedad todavía está en un faltante que podríamos recuperar en esta zona de selva, por ejemplo. Claro, claro. Además hay otro problema. En este momento ya hay, por lo menos en la zona de selva baja, en Ucayali, hay como 35, 40.000 hectáreas de torourco, que son áreas degradadas, donde ha habido pasto cultivado y ahora hay torourco. Y son áreas degradadas, porque ese suelo producía un forraje que tiene una capacidad de carga de 2.5 unidades animales por hectárea por año en la selva alta y 1.5 unidades animales por hectárea por año en la selva baja. Se convierte en torourco y su capacidad de carga baja en la selva alta de 2.5 a 1 unidad animal por hectárea por año. Y en la selva baja se reduce de 1.5 a 0.5. Wow. Entonces, esas áreas degradadas también se podrían comenzar a recuperar. Es más económico recuperar un área degradada, y algo se ha hecho ya a nivel de investigación y algo a nivel comercial aquí en el país. Es más económico que rozar, tumbar y quemar una hectárea más de bosque. Se puede recuperar esa área degradada con asociaciones de gramíneas con leguminosas. La leguminosa recupera muy bien el suelo, fija nitrógeno, conserva el suelo, y entonces se pueden comenzar a recuperar esas áreas degradadas. Previo análisis de suelo, que sea suelo de vocación para pasturas. Interesantísimo, ¿no? Esta asociación de gramíneas con leguminosas puede ser una solución para este tipo de suelos ya degradados, como dice usted. Pero nos encontramos frente a quién tendría que hacer este tipo de inversiones en cuanto al suelo, a ofrecer, por ejemplo, facilidades al productor, ¿no? Si es el gobierno regional, si es una política nacional a nivel de agricultura,
donde también encontramos estos desfases, ¿no? Que digamos que de repente el ministerio, imaginemos que desarrolla una política nacional, pero es potestad de cada gobierno regional adoptarla, es el impasse, digamos, de esta burocracia cambiante, tan dinámica, que a veces no se pueden desarrollar este tipo de proyectos, por ejemplo, que podrían ser una gran alternativa para recuperar suelos, ¿no? Y tenemos que hablar de política. Por favor. Mira, lo que tú has dicho es totalmente cierto. Esa política debería desarrollar el Ministerio de Agricultura. Ahora de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Le cambian el nombre, no sé por qué, pero ya. Lamentablemente, en la historia que yo más o menos he comentado de mi experiencia profesional, en el INIPA hacíamos investigación y promoción y extensión. Cuando desaparece INIPA se supone que todo el trabajo de extensión pasaba al Ministerio de Agricultura. Medio que regular o mal, con las direcciones agrarias y las agencias agrarias, medio que bien o que mal, algo de extensión se hacía para llegar al productor. Pero en el proceso de descentralización, el Ministerio de Agricultura sale totalmente del campo. Le entrega las direcciones agrarias y las agencias agrarias a los gobiernos regionales. Yo he tenido oportunidad, por algo que te voy a comentar ahora, de ir a los gobiernos regionales y ver las direcciones agrarias y las agencias agrarias, César, que dan pena. Porque ningún gobierno regional, ni uno solo de los 24 que tenemos en el país, ni uno solo le da los recursos necesarios al desarrollo agrario en su región. Ninguno tiene más de 0.8, 1% de su presupuesto en el desarrollo agrario. Y esas direcciones agrarias no tienen presupuesto. Hay profesionales que no tienen movilidad o no tienen gasolina siquiera para salir al campo. No salen al campo, están en los escritorios. Están abandonados. Y el Ministerio de Agricultura salió totalmente del campo. ¿Qué posibilidades tiene? Digamos que tiene dependencias, ¿no? Tiene Linía, tiene Serfor, tiene Agrorural, tiene sus diferentes proyectos o programas sólidos y están repartidos. Okay. Cuando tuve la oportunidad de ser asesor primero de Benjamín Quijandría, después de Juan Rizzi, viceministro de Política Agraria, comenzamos a trabajar un mecanismo de articulación del Ministerio de Agricultura con los gobiernos regionales, para que el Ministerio de Agricultura, a través de sus dependencias que tiene, el INI está en este momento en 24 estaciones experimentales, pudiéramos a nivel de la región consolidar un trabajo articulado, interinstitucional, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, invitando a la empresa privada, organizaciones de productores, Banco Agrario, y creamos lo que son los CEGRAS, los Centros de Gestión Regional Agraria. Y yo tuve la oportunidad de viajar, asistir, asesorar. Yo elaboré el reglamento de los CEGRAS. Y entonces comenzamos a organizarlos y comenzó a funcionar para que cada región creara su propia agenda de desarrollo. Y ese CEGRA era presidido por el director de la dirección agraria. El gobierno regional presidía el CEGRA como autoridad regional. Y el Ministerio de Agricultura, a través de sus dependencias, participaba y teníamos las reuniones de CEGRA y comenzamos a operar muy bien. Te digo, teníamos 6, 7 CEGRAs que estaban funcionando magnífico, reuniéndose 1 o 2 veces por mes. En las reuniones se comenzó a salir a campo, se comenzó a pensar en los programas de extensión que tenían que hacerse a nivel del gobierno regional, financiado por el gobierno regional. Lamentablemente, lo que ocurre en el país, cambia ministro, cambian viceministros, se van los asesores, algunos que trabajamos y otros que no trabajan, se van los asesores, todo se quedó en nada. Todo vuelve a cero. Se despriorizó, otra vez se volvió a cero. Creo que hay 1 o 2 CEGRAs que se reúnen, ven algo. Yo no tenía el apoyo del Ministerio de Agricultura ni de nadie, pues, lamentablemente. Y en eso hay que trabajar. En eso hay que trabajar porque hay que llegar al usuario final de la tecnología, César. Una de las cosas que planteamos era el concepto de innovación.
Se habla de innovación. El INIA ahora es el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Pero el INIA lamentablemente no tiene presupuesto ni posibilidades de hacer un mandato de cumplir con lo que es innovación. El INIA sigue investigando, es una institución que yo respeto mucho. He trabajado 2 veces en el INIA. En el INIPA primero, después en el INIA 2 veces, y después he hecho una consultoría, un par de consultorías más. Es una institución magnífica el INIA, pero no tiene los recursos para llegar al usuario final de la tecnología, porque no puede hacer extensión. Esa extensión la tiene que hacer el gobierno regional. Tampoco la puede hacer ya el ministerio, porque no está en el campo. Y entonces, cuando hablamos de innovación, que es uno de los temas, te repito, que tratamos en los SEGRAS, ¿qué es innovación? Comienza con la generación de tecnología. Investigación genera tecnología. Hay una tecnología nueva que tiene que instalarse. Hasta ahora lo que hace el INIA la publica, pero la publica en el Journal of Animal Science. Eso no llega al productor. Esa tecnología, el INIA de alguna manera la transfiere, hace transferencia de tecnología. Pero ahí se queda. No hay extensionistas. No hay análisis para ver cuáles son los resultados finales. Es que esa tecnología, a través de la extensión, debería llegar al agricultor, al ganadero, al usuario de esa tecnología, para que la utilice, la ponga en práctica, mejore su capacidad productiva, la capacidad productiva de la región, del país, mejore sus ingresos, su rentabilidad, mejore su nivel de vida. Y de repente hasta la mejore. Ya, claro que sí. Contribuye con él. Mediano y pequeño productor. Claro. Pero debe llegarse esa tecnología donde el productor, para que la adopte y la ejecute. Si no llegamos hasta ahí, César, no podemos hablar de innovación. Y eso es política de desarrollo. Y eso es lo que hay que hacer en cada una de las regiones. Eso no se puede hacer desde Lima. Pero he ahí el detalle, ¿no? El uso de las palabras de repente, o el uso de tener pues una política nacional que se respete, ¿no? O sea, lo que usted mencionaba, ¿no? Crear una institución que agrupe, que coordine, que diseñe, que ejecute los planes agrarios, por ejemplo, o pecuarios a nivel nacional, y que sea sólida, debería ser pues algo que permanezca en el tiempo, ¿no? Fuera de las personas, que podemos ser cambiantes, pero esa política debería continuar. Si sencillamente pues conforme llega otro cambio de ministros, de gobierno, de Estado, todo se trasloca y tratamos nuevamente pues de inventar la rueda, no, estamos mordiéndonos la cola, cual perro, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo, ¿no? Y César, lo que hacíamos en los SEGRAS, decisión que se tomara, ojo, a nivel del SEGRA, donde, te repito, están todas las instituciones, los representantes, se ponen de acuerdo, su agenda agraria, toman decisiones. Son decisiones sagradas. Ninguna institución, el ministerio con sede en Lima, puede cambiar esa decisión. Nadie puede cambiar esa decisión. Es decisión del comité del SEGRA y se ejecuta. Y así funciona. Es la única manera que funcione. Porque se le dan los recursos, el ministerio, gobierno regional, gobiernos locales, que muchas veces no saben qué hacer con la plata y la derivan por ahí, por allá. La derivan. Si el estrato físico de un municipio no es la ciudad, es todo el ambiente del distrito, todo el ambiente de la provincia, y se incluye el campo. Entonces el alcalde también tiene responsabilidad en el desarrollo agrario, por eso forma parte del SEGRA. Entonces, precisamente una de las bases para este tipo de regionalización que se adoptó fue que el centralismo limeño absorbía de alguna manera pues todo el capital, todo el profesional, todo el bagaje técnico. Y las decisiones y la capacidad de decisión. Y no llegaba, digamos, al agricultor, al ganadero en las provincias, en los departamentos. Entonces, esta idea de la regionalización intentaba precisamente llegar ahí. Para eso, ¿no? Pero sin embargo, al momento de que esto pasa, hay un trasloque completo, ¿no? Yo le comento también igual una experiencia, no en el campo pecuario ni agrícola, ¿no? Sino que tuve la suerte de seguir un curso en gestión de cooperación internacional. Entonces, dije, voy a lanzar mi propuesta a nivel de gobiernos regionales, municipalidades, ¿no? Para impulsar proyectos que no tienen el financiamiento directo, que podríamos tocar la puerta de un organismo internacional, ¿no? Entonces, cuando empecé a ubicar las oficinas de cooperación internacional, me respondía una persona pues que no estaba preparada, que no sabía ni siquiera para qué era la oficina, ¿no? Presidentes regionales que pensaban que la cooperación internacional se conseguía viajando a través de toda Europa, ¿no? O Estados Unidos,
y que no sabían pues este tipo de gestión, ¿no? Y que se dedicaban pues a organizar campeonatos de fulbito intermunicipales, ¿no? O sea, si eso pasa en una oficina de este tipo, no quiero que comentarle lo que encontré en una oficina pues netamente agraria, que los profesionales pues cambian, y también existe pues una desmoralización de parte del profesional que puede hacer una entrega y que ve pues este tipo de irracionalidades burocráticas que se dan cada cierto tiempo, ¿no? Y tú acabas de decir algo, pero clave, César. Clave. Hay más gente como tú que piensa en este país. Oye, escúchame, en los EGRAS también se comenzó a trabajar, no se llegó a concretar hasta donde yo estuve ninguna, ¿ya? A trabajar propuestas de proyectos entre 2, 3 instituciones diferentes, ¿no? Incluyendo obviamente al gobierno regional, para presentar propuestas para conseguir financiamiento, no solamente externo, sino internacional. Y funcionar como una unidad operativa de poder gestar recursos para poderse ayudar a cumplir con su agenda agraria. Lo que toca decir es totalmente cierto. Claro, en realidad es un potencial que está, no está usándose. Desaprovechado totalmente, ¿no? Así es. O sea, es una puerta que todos pueden tocar, ¿no? El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, tiene una dependencia de cooperación internacional que puede atender proyectos específicos de cada zona para canalizarlos para que pueda tener un financiamiento, ¿no? Y puedan desarrollarse. De repente, qué sé yo, pues hacer costear los estudios de suelo, por ejemplo, en las zonas depredadas para poder hacer una siembra racional de pastos, ¿no? Para esa agricultura, ¿no? En fin, bastante que hacer, ¿no? Y, por ejemplo, usted también mencionó el tema de lo que es la extensión rural, ¿no? Si la extensión rural a nivel de costa ha decaído, a nivel de selva... No existe, desapareció totalmente. Y a nivel de selva, peor todavía. Desapareció totalmente, no hay extensión. ¿Y cómo la necesitamos, César? No hay otra forma de llegar a los usuarios finales de la tecnología, a los productores. Están tan atomizados en el país, no hay cómo llegar a ellos si no estableces un programa de extensión bien planteado, bien financiado. Y llega, y un profesional tiene 10, 12, 15 trabajadores o fincas, unidades de producción, como le querramos llamar, que la asiste, pero no lo asiste solamente ir a visitarla, sino va y participa con el productor mejorando su capacidad productiva, le lleva toda la tecnología y se supervisa que la aplique y que la ejecute. Sí. Lastimosamente también en algunas zonas se ha desfigurado el tema de la capacitación a productores, ¿no? Ya sean cursos, asisten a los cursos, se pasan una semana en el curso y de ahí pregúntale cuántos asistieron realmente, cuántos entendieron el curso, cuántos salen después a ejecutar lo que aprendieron en su finca. Exacto, y aparte de eso... No hay seguimiento de eso tampoco. Exacto, y aparte de eso, algo que me parece muy grave es que, por ejemplo, el asistente a estos cursos ya está acostumbrado a qué me van a dar, ¿ya? O sea, espera de repente el buffet, espera el maletín, espera la gorrita. Entonces, si usted no va con ese tipo de alicientes, no lo escuchan. O sea, asisten. Claro, o sea, puede decir que va a transformarle la vida, ¿no? Va a poder dar un salto en su actividad ganadera, pero si no tiene este tipo de incentivos a los cuales lo ha acostumbrado pues desde una ONG, una empresa minera, un laboratorio, a desfigurar, ¿no? Lo que es una capacitación, lo que debería ser una capacitación por lo que significa, ¿no? Esos cursos que son transferencia de tecnología hay que dárselos a los extensionistas, a los miles de extensionistas que este país debería contratar y tener, y el extensionista llevar esa información a los productores. Sí, increíble. Nosotros, bueno, nos encargaron en Huancavelica hacer cursos de capacitación, ¿no? Para extensión en Cuyes, por ejemplo, ¿no? Convocamos a la gente no fue, ¿no? Y nos quedaba el colegio al cual dimos una charla a nivel de estudiantes y nos quedó tiempo porque, o sea, movilizarse a una zona lejana para esperar que regrese el carro, la combi que pasa pues una vez o 2 veces al día, tenemos algo que hacer, ¿no? Entonces tuvimos que agarrar la mochila y caminar a buscar a los productores en su casa, ¿no? Y él se nota, o sea, cuando usted lo visita, o sea, el impacto que tiene, ¿no? De aprender, de enseñarle, de ver la computadora, de ver las fotos, de ver un video, ¿no? Un poco como que encontraba yo la chispa que uno busca, ¿no? Claro. De transferir el conocimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues,
Ahora las dinámicas de esa transferencia tienen que ser diferentes porque también vivimos en un mundo diferente, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo es transferir un poco ese conocimiento a quien de repente lo esté escuchando por ahí y algo a lo mejor le prende la chispa para seguir investigando, ¿no? Ojalá, ojalá. O para ejecutar algunas acciones Por a favor, nivel del gobierno por favor. o de los sería- gobiernos regionales sería o ideal. locales. La iniciativa, por ejemplo, de ganadería de carne en la selva, ¿se está haciendo más factible ahora? ¿O seguimos en ese doble propósito intensivo? Seguimos con el doble propósito. Creo que hay una ganadería de carne que la manejaba a los Cuadros, creo que tenía una ganadería de carne. Si tienes una ganadería extensiva con pastos bien manejados, te puede dar un nivel de rentabilidad adecuado. El problema es que nunca se logra la capacidad productiva de los pastos de manera óptima. Por eso es que necesitaba mucho pasto para producir poco ganado y la cantidad de carne que se producía no era rentable. Por eso no hay, en este momento, como mencioné, no hay actividades de carne en la selva peruana. Prácticamente todo es ganado doble propósito. Muchos ganados de doble propósito tampoco no son ordeñados, pero crían mucho mejor a su cría, la cría se levanta muy bien, llega a niveles productivos de torete a los 18 meses, los traen a Lima, los engordan en estabulación, en los centros de engorde, y entonces se puede aumentar bien la capacidad productiva de carne de las estancias con el doble propósito. ¿Y estas estancias de doble propósito funcionan bajo el sistema agrosilvopastoril? ¿Funcionan? No necesariamente. Hay algunas pocas que están comenzando a desarrollar el concepto agrosilvopastoril o silvopastoril nomás, ¿no? Son sencillamente unidades de producción, inclusive también de medianos y pequeños productores, ¿ah? No hay grandes ganaderías en la selva de Perú. Medianos productores o pequeños productores que tienen una chacra, que tienen una unidad de producción, tienen un fondo de 10, 12, 15 hectáreas y tienen su ganado y tienen su saca anual y son las que normalmente van a buscar los compradores, compran y los traen a engordar a Lima, ¿no? Ese es el tipo de crianza que hay. Siempre hay medianos y pequeños productores en mayor proporción, hay muy pocos grandes productores, igual que en la sierra, ¿no? Y en cuanto al manejo, por ejemplo, que se tiene de esta ganadería semi-intensiva, perdón, digamos que respeta los cánones de bienestar animal que se están pidiendo ahora en cuanto a alimentación, sombra, agua, dotación de agua, el no maltrato al animal, etcétera. Sí, realmente sí, ¿ah? De la experiencia que yo tengo en selva, en sierra no sé a nivel de la unidad familiar, pero yo me imagino que sí, porque la gente de campo convive muy bien con los animales, ¿ah? Quizás aquí en la costa, en los establos, veas un poco más de maltrato de los animales por parte de trabajadores, que no son buenos trabajadores, ¿no? Yo de dueño veo a alguien que me está pateando, me está maltratando un animal, yo lo despido, honestamente. Pero los animales hay que tratarlos bien y te producen bien. Entonces, en la selva se maneja bien el ganado, están en sus potreros, tienen el forraje que necesitan, tienen agua, normalmente agua permanente, en arroyos, en quebradas o inclusive hay bebederos que les instalan en los potreros. O sea, sí, yo creo que el nivel, entre comillas, tecnológico que se está desarrollando en lo que significa bienestar animal, yo creo que está cubierto. No creo que haya muchos problemas aquí en el país de maltrato animal, ¿no? Hay sombras, ya no se están dejando como antes árboles en el centro de los potreros, ¿no? Porque ahí se guarecen los animales al mediodía y efectivamente se protegen del sol. Pero la gestión de calor que hace cada uno de ellos, si tú vas y caminas entre ellos abajo de un árbol, sientes un gran calor. No les das un alivio, no le das un alivio a su estrés calórico, ¿no? Claro, el ganado cebú soporta bien, no tiene problema, ¿no? Pero lo que se hace ahora es tener franjas de árboles, normalmente en los puntos de agua, en los estratos de agua, y ahí los animales están en las horas de mayor sol, caminan por ahí, remonean, descansan, se echan, están guarecidos, ¿no? En sombra, pero no bajo un árbol, ¿no? Porque, claro, el ganado europeo sufre muchísimo en el trópico. El tipo cebú está diseñado, ¿no? Anatómica y fisiológicamente está diseñado. Anatómicamente tú ves la piel de un cebú, y no solamente la concentración de glándulas sudoríparas por unidad de superficie, sino parece una piel prestada. Le pende, ¿no? La piel le cae en el pecho, en la zona inguinal. Entonces tiene mucho más glándulas sudoríparas, elimina mucho más calor con la sudoración. Entonces está más diseñado
para el trópico, ¿no? Además de que el tipo de piel, el tipo de pelaje, lo protege mucho del estrés calórico. Pero, y el animal cruzado tiene esa herencia, ¿no? Entonces se conserva bien. Si tú ves un animal, por ejemplo, no hay mucha sombra, ves un animal tipo cebú en el centro de potrero, tú lo ves estático. Su metabolismo reducido al mínimo indispensable. No mueve un músculo, no mueve la cola para eliminar moscas. Quieto, estático bajo el sol. A las 3, 4 de la tarde se mueve y es un animal que come en la tarde, que come de noche. Por eso al ganado que se cría en la selva no hay que recogerlo en corrales durante la noche. El ganado come mucho de noche. Interesante. Y por ejemplo, ¿cuál es la aceptación del mercado por carne de ganado cebú? Mira, nuestro mercado de carne no es exigente en ¿no? cuanto al tipo, ¿no? Se está importando ganado, digamos, cortes de Angus, ¿no? Que es carísima. Se encuentras en supermercados. Hay un nivel de consumo que no es muy alto, ¿no? Pero de ahí para el Vox Populi, a todos los que consumimos carne normalmente, podemos sentir la diferencia de un animal joven y un animal viejo, ¿no? Esa diferencia la sientes. Pero tipo de raza, tipo de animal, esa diferencia no existe. Hace unos días, la semana pasada, fui a una inauguración de que estaban promocionando un próximo congreso de Brangus, por ejemplo, ¿no? La implementación de la raza Brangus. Ajá. Y entonces parece que están estructurando todo y están encontrando un mercado específico para la compra, pues, de su producto, ¿no? Carne, ¿no? En este caso, ¿no? Y es interesante porque de esta manera uno desarrolla una ganadería específica en base a la necesidad que tiene un mercado, si es que lo encuentran, ¿no? Claro. En este caso, la promoción de ese mercado debería ser hecha, pues, a nivel nacional por nuestro estamento Agricultura, de repente, o por todos los estamentos del Estado, para promocionar de repente el consumo de carne de cuy, el consumo de carne de alpaca, en fin, para que de alguna manera sea más dinámica la crianza de repente. Pero normalmente para ese tipo de carne tan especial, ¿no? No sé, se necesita un nicho de mercado, ¿no? No puede ser muy grande, ¿no? O sea, tú no puedes pensar en un mercado abierto para algo tan específico, ¿no? Entonces deben haber hecho un buen estudio de mercado para pensar en traer una raza como el Aberdeen Angus. Me imagino que la criarán en la selva, ¿no? Porque el Aberdeen Angus es un cruce de Angus con Brahman, ¿no? Claro. ¿No? Me imagino que lo criarán en la selva. A menos que piensen en criarlo estabulado en la costa. Bien, Que también es posible, ¿no? Claro. Porque si tienen un mercado que le va a pagar tanto por una carne, lo pueden tener en estabulación, en mercado, como si tiene un centro de engorde, alimentado principalmente con alimento concentrado, ¿no? Y desarrollar ese tipo de cortes para un mercado muy restringido, ¿no? Pero ese mercado no lo vas a encontrar en la sierra ni en la selva. No, pero sí específicamente en Lima, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. hay gente que paga muy bien, por ejemplo, ¿no? ¿Pero cuántos? Exacto, ¿no? Exacto. ¿Cuántos? Es lo mismo que mencionaba el ingeniero Jorge Vargas, por ejemplo, en cuanto a lo de la leche, ¿no? La verdad, podemos producir leche por todos lados, pero el problema es cómo la traemos, ¿no? O sea, podemos pasteurizar, pero el problema es la cadena de frío, ¿ya? Podemos tener, pues, el OHT que nos salvaría de este impasse, pero cuánto cuesta y quién lo pondría y cómo sería, pues, para distribuirlo, ¿no? O sea, es dinámica, digamos, que tenemos que afrontar para tratar de delinear qué es lo que más nos conviene en todo caso para invertir, ¿no? Y lo que estás tratando es muy importante, ¿no? O sea, ¿cuál es la cadena? ¿No? La cadena es producción, comercialización, consumo. Entonces, efectivamente, hay que trabajar también en la cadena productiva, ¿no? No solamente producir carne, leche, o lo que dices tú, una carne, por ejemplo, altamente especializada, o una leche en cuál es el volumen de leche que tiene que producirse, porque hay que analizar bien cuál es la comercialización. ¿Cómo se comercializa? ¿Directamente la leche como leche cruda o se va a los quesos de los queseros que hay repartidos en toda la sierra del país? ¿O a los queseros? ¿Cómo se comercializa? ¿Y cuál es el mercado? ¿A qué nivel de mercado? ¿Supermercados? ¿Mercados populares? ¿Cómo? ¿No? La cadena productiva, ¿no? Claro, en De realidad productor a consumidor. claro, es bien complejo, ¿no? Porque Claro. analizamos también con el ingeniero Vargas el hecho, por ejemplo, de de producir queso fresco, por decir algo muy genérico, ¿no? El queso fresco que producen en su zona es diferente a la mía, en punto de sal, competencia que hay en en el mercado. maduración, etcétera, etcétera, ¿no? En calidad de la leche. Yo puedo pasteurizar la leche, usted puede pasteurizar la leche, yo no la pasteurizo,
y entramos al mercado de repente con un precio similar, ¿no? Entonces, ¿qué garantía le estamos dando al consumidor? ¿Quién vela, por ejemplo, por la salubridad genérica de la actividad, ¿no? Ese es un monstruo, ¿no? Un pulpo que tenemos que ir tratando de amarrar brazo por brazo para ver cómo comenzamos, ¿no? Y dentro de este gran complejo, por ejemplo, que usted nos hace ver el potencial de la selva, ese potencial del doble propósito en ganadería vacuna, también podría ser lo mismo en otro tipo de animales que se crían también en la selva. El potencial que podría tener, por ejemplo, el cerdo, el consumo que tienen de cerdo es bastante interesante en selva. De gallinas o pollos criollos también interesantísimos por ese lado. Lo que no veo mucho desarrollo, por ejemplo, a nivel genérico es especies como el pato, por ejemplo, que es consumido de manera restringida. Exacto, restringida, pero que su valor de precio no es tan bajo tampoco, ¿no? Que podría ser algo interesante, ¿no? En el caso de la selva, ¿qué otro potencial pecuario podríamos desarrollar, por ejemplo? O que se está desarrollando. Hablando de actividad pecuaria, claro, la actividad de avicultura se desarrolla mucho a nivel familiar, ¿no? A nivel de chacra, principalmente autoconsumo, ¿no? Pero también salen al mercado, ¿no? Venden en el mercado, venden huevos. No está muy desarrollado, pero, digamos, está bien desarrollado, pero a nivel familiar, no muy comercial, digamos, ¿no? Pero la demanda, por ejemplo, disculpe que le interrumpa, en San Juan, por ejemplo, que las gallinas prácticamente se esconden bajo las piedras porque todas se desaparecen de un momento a otro. ¿De dónde sale? ¿De la misma agricultura familiar? Claro, de ahí salen. Y se crían inclusive muchas veces para esa fiesta, ¿no? Se amplía, digamos, la producción de cada familia para esa fiesta, porque sabe que van a tener un mercado. Ya no es solamente autoconsumo, sino para un mercado. Pero son cosas puntuales, pues no es una producción estándar todo el año, ¿no? O sea, tú no puedes pensar en ir a poner una granja, por ejemplo, de 4.000 ponedoras. No se puede. Básicamente hay que hacer estudio de mercado para ese tipo de cosas, ¿no? Y en cerdos igual, ¿no? O sea, hay mucho cerdo criollo, ¿no? Que se está desarrollando. Cerdos de razas tendría que ser los blancos, ¿no? Tipo Landras, Hampshire, ¿no? Ese tipo de razas que se adapten bien a trópico. Pero también, no sé, pensar en una granja de cerdos para vender carne, no sé la verdad. No sé. Por ejemplo, eso no lo he analizado, ¿no? Habría que hacer un estudio de mercado, ¿no? Y ver posibilidades. Pero interesante lo que menciona porque el ganadero familiar, el que tiene su ganadería familiar, analiza muy bien el mercado. O sea, por ejemplo, ve el potencial de una fiesta, entonces cría más gallinas, ¿no? Claro. Tiene, por ejemplo, lo que siempre nos dijeron desde los primeros ciclos aquí, es que el ganado o los animales que cría un ganadero pequeño para su agricultura familiar es un sistema de ahorro. Efectivamente, ¿no? Es un sistema de ahorro que a veces trasciende, digamos, lo complejo que puede ser el mundo del comercio a nivel de la zona urbana, ¿no? O sea, él agarra, sabe que su vaquita o su torito, por muy flaco que esté, lo va a vender y con ese dinero va a mandar a estudiar pues a su hijo fuera de su zona o tiene una inversión que hacer en otro lado, ¿no? Así es. O sea, el potencial que él desarrolla como esa actividad económica que de repente nosotros menospreciamos, él lo ve como algo a futuro muy bien pensado, porque no lo descuida y no se dedica solamente pues a criar vacas, ¿no? Tiene sus cuyes, tiene sus pollos, sus gallinas, sus cabritas, su cerdo que deambula por aquí y por allá, todo lo que quiera, mal alimentado, pero tiene pues variedad, ¿no? Claro. Y le da un momento determinado para el autoconsumo, como dices tú, lo vende y tiene un dinero que necesita y en el momento que lo necesita es cuando vende al animal. Igual el torete, ¿no? Lo tiene el torete ahí, creciendo, sabe cuándo lo va a sacar, cuándo va a tener el dinero, cuándo va a venir el de Lima a comprárselo y va a tener un dinero asegurado. Entonces, ahí está su economía desarrollándose, pues. Interesante, ¿no? De verdad, el mundo es complejo, pero o sea, tiene que haber una participación conjunta, ¿no? de todos los actores de esta gran cadena, ¿no? Yo he escuchado también mucho que se hablan pues acerca de los planes ganaderos cada cierto tiempo, que se invierte pues tiempo, recursos profesionales que determinan pues, ¿no? los puntos iniciales y finales a donde se podría llegar con estas políticas genéricas, pero que lastimosamente se quiebran en el camino por los hechos que ya hemos conocido, ¿no? Una lástima, ¿no? A desperdiciar tanto recurso
nada, ¿no? Prácticamente. En no quedar en esta política estricta que debería seguirse, porque ha sido delineada por profesionales que demarcan pues una zona y al cual queremos llegar con resultados alentadores para la nación en general, ¿no? Interesantísimo. El tema del agua también otro gran problema, ¿no? En selva, por ejemplo, es bien usada el agua en cuanto, por ejemplo, al pasto, al consumo del mismo animal. No hay ningún problema como en sierra, por ejemplo, que tenemos lluvias, como usted sabe, de noviembre a febrero, marzo, y que el agua pues termina pues en el océano y en el transcurso viene destruyendo todo y no existe, a pesar de los años, ningún sistema técnico de captación de esa agua para los meses en donde tenemos sequía, por ejemplo. Claro, Siempre estamos en emergencia, ¿no? Totalmente diferente la sierra de la selva en cuanto al recurso hídrico, ¿no? Efectivamente, en la sierra es mal aprovechado, mal utilizado, desperdiciado. Cuando, bueno, he escuchado que últimamente se está hablando de 12.000 millones de soles algo para invertir en construir, creo que 12, 14, 15 represas. Lo cual, como tú lo acabas de mencionar, es una buena solución, ¿no? Para captar el agua, que no se pierda toda, haciendo daño en la costa o perdiéndose en el océano, y se puede utilizar para justamente los meses donde la sequía impide no solamente la actividad agrícola, sino también la actividad pecuaria, ¿no? Claro. Es diferente a la selva, ¿no? Realmente en la sierra, yo digo, los pastos naturales no hay que regarlos. La infraestructura de riego es muy cara, el pasto natural no va a reaccionar, pero el pasto cultivado obligadamente debe ser regado. O sea, uno no puede sembrar un pasto cultivado en un valle interandino si no tiene riego para asegurar la producción todo el año. Porque en el valle interandino tampoco llueve desde, tú lo acabas de decir, desde marzo hasta el siguiente octubre. Entonces, si no hay agua de lluvia, hay que regar. Pues tú no puedes pensar en sembrar un pasto cultivado si no tienes agua de riego. Okay. Y la selva es diferente. Ahora, hay muchos productores, inclusive lo he escuchado profesionales, en la selva no hay que regar. Yo he vivido en la selva varios años y he viajado y sigo viajando a la selva. Digo, pero un ratito en el Guayana Central yo he sido testigo de que durante un mes y medio no llueve nada. Y entonces no tienes que regar. Hay plantas que te soportan un mes y medio sin agua. En la selva también hay que regar. Porque si bien el volumen de lluvia que hay, o inclusive la distribución que es más uniforme durante todo el año, puede hacerte pensar que no necesitas regar. Pero yo recuerdo, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso que la clorofila de la planta que está en las hojas capta la energía, aprovecha la energía solar y capta el anhídrido carbónico para convertirlo en carbohidrato y crecer. Pero en la fórmula no es solamente el CO2, está el H2O. Necesita el agua. Si no tiene agua, no se forma el carbohidrato. En otras palabras, si una planta no tiene agua, no crece pues. Un pasto que no tenga agua mes y medio, no crece pues. ¿Y qué le hace comer a los animales durante ese mes y medio? Pero yo, por ejemplo, me iba más al problema del agua que se ha visto, por ejemplo, hace poco y me causaba pues admiración, ¿no? O sea, ríos que normalmente eran navegables salen en las noticias que ahora bajaron su nivel, retrocedieron, a lo que las casas que estaban pues prácticamente encima de los ríos están ahora en un terreno, en tierra fija, firme, ¿ya? Entonces, digamos, ese retroceso del agua de alguna manera es un indicador para hacer algo también, ¿no? Como dice usted, de repente hay algunos que dicen, no necesitamos regar, porque la raíz se profundiza, o el nivel del agua de la capa freática en la selva está más alto, entonces de ahí la absorbe, etcétera, etcétera. Pero si eso se aleja, si tenemos este problema medioambiental, que está el cambio climático cada vez más presente en nosotros, de alguna manera ya tenemos que ver con preocupación también ese sistema tradicional que tiene que ir cambiando para mantener, digamos, de alguna manera ese sistema de producción que aún tenemos, ¿no? Claro, hay que tomar esas previsiones, pues, ¿no? Porque ese mismo río, claro, cuando viene la lluvia, crece, arrasa todo, pero cuando efectivamente deja llover y el río baja, ¿de dónde sacas el recurso hídrico? Para regar. Y para consumo humano. Claro, sobre todo, ¿no?
Más o menos, ¿cuáles son las expectativas de nuestra ganadería? ¿Podemos pensar en un futuro mejor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque a pesar de la falta de política, a pesar de la inestabilidad de los gobiernos, no quiero hablar de uno, de un ministro, ni un grupo de gente, estamos hablando de todo un ciclo de época, de tiempos diferentes del Ministerio de Agricultura, primero, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, no, Ministerio de Agricultura y Riego después, y ahora Desarrollo Agrario y Riego. No quiero hablar de personas ni nada, ¿no? Yo no entro a política. Pero si vemos toda esa secuencia de tiempo que ha habido, a pesar de todo eso, tenemos ganadería. Tenemos producción de carne, tenemos producción de leche, tenemos producción de huevos, tenemos producción de aves, tenemos producción de cerdos, tenemos producción de cuy. Ay, a pesar de eso, ¿te imaginas si mejoramos eso? El potencial. El potencial que tenemos, ¿cómo se convertiría en realidad? Yo sí creo que podemos crecer, yo sí creo que podemos desarrollar. Porque hemos crecido y hemos desarrollado a pesar de todo lo que hemos estado conversando. Y seguimos. Seguimos. Por último, ingeniero, ¿qué es la zootecnia para Enrique Lagos Brito? La zootecnia es una especialidad que tiene que ver mucho con lo que es capacidad productiva, no solamente para los profesionales, sino para la gente de campo. Para mí la zootecnia es producción, y cuando hablamos de producción, hablamos de tipo genético, hablamos de alimentación, hablamos de manejo, hablamos de comercialización también, pero dentro de lo que es la unidad de producción. Y hay un tema importante. Debemos hablar también de sanidad, ¿no? Aunque cuando hablamos de zootecnia no hablamos de medicina veterinaria. Y eso lo sé muy bien ahora porque soy docente de la Científica del Sur, donde la especialidad de los egresados en mi carrera es medicina veterinaria y zootecnia. Y lamentablemente hay muchos que le dicen medicina veterinaria, pero yo siempre isotecnia. Porque tienen la ventaja, estos chicos egresados salen a campo con 2 profesiones, no una, 2. Y suplen lo que en este momento vemos en la Facultad de Medicina Veterinaria. San Marcos, por ejemplo, dicta una cantidad de cursos de producción para capacitar a sus médicos veterinarios en actividades de zootecnia. Y La Molina dicta una cantidad de cursos de sanidad. Teníamos un departamento de sanidad con médicos veterinarios para darle al zootecnista conocimiento de sanidad, que sepa vacunar, inyectar. ¿Por qué? Porque si vamos a campo, hay una competencia real entre el médico veterinario y el ingeniero zootecnista. Uno tiene que ver sanidad y el otro producción, pero a nivel de campo se ven las 2 cosas juntas. Entonces no podemos perder de vista lo que es sanidad. Cuando hablamos de zootecnia, tenemos que incluir en los conceptos que te acabo de mencionar también lo que es sanidad. Interesantísimo, interesantísimo. Está como para seguir conversando infinitamente con usted, ingeniero. O sea, de verdad, todo un placer el haberlo tenido aquí en el programa. Justo para mí, César. Sí, de verdad, de verdad. Conversación. Hay mucho por lo que hablar, hay mucho por lo que seguir insistiendo pues, en este tipo de medios para tratar de llegar a un alcance mayor y que la gente se entere de que podemos seguir haciendo algo, ¿no? De que los profesionales estamos ahí pues para apoyar el desarrollo, en este caso de la ganadería nacional. Así es. Amigos de Zootecnistas, muchas gracias por su atención. Si quieren, ya saben, continuar con estas interesantísimas entrevistas como la que hemos tenido el día de hoy con el ingeniero Enrique Lagos, por favor regálenos un like y síganos viendo, ¿no? Recomiéndenos. Muchísimas gracias. Gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por la... A ti, César. Muchas gracias.